del apóstol Pablo, en donde él está defendiendo el Evangelio, la integridad del Evangelio, la pureza del Evangelio, y la está defendiendo en contra de aquellas personas quienes pues corrompieron las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces. ¿Okay? Y por esto es que esta mañana estudiando el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2 y versículo 24, ¿verdad? Me parece que es. Y defendiendo nuestra libertad. ¿Sí? Y por eso nos hemos aprendido el versículo de memoria, para que todos nosotros entendamos, ¿verdad?, que como cristianos, y claro que aquí está hablando el apóstol Pablo, y algunos pueden usar el argumento de que, bueno, el apóstol Pablo fue un predicador y por lo tanto él tuvo la responsabilidad de siempre estar preparado para defender el Evangelio, para defender las buenas nuevas. Pero esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y usted me puede decir, bueno, ¿a cuál versículo usa usted para concluir esto, hermano? Bueno, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice que usted y yo debemos estar siempre preparados para dar defensa a todos aquellos quienes nos demanden razón en por qué creemos como creemos. Entonces, ese versículo se aplica a mí, se aplica a usted. No solamente como predicadores debemos de tener esta responsabilidad sobre nosotros, sino que como cristianos debemos tener la responsabilidad de defender la integridad del Evangelio, de defender nuestra libertad en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de esto, ¿verdad? El capítulo 1 de Gálatas, el capítulo 1, bueno, puse 24, el versículo 1 tiene 24 del capítulo 21. Es el apóstol Pablo defendiendo el Evangelio, las buenas nuevas. Y esto es capítulo 1, del versículo 1 al 24. Y para empezar, primeramente, quiero hacer una pregunta, que a lo mejor usted la sabe, a lo mejor no. ¿Qué tantas sectas, religiones existieron durante el tiempo del apóstol Pablo? ¿Cómo de Jesucristo? Fariseos, seduceos. Okay. Vamos a poner primeramente el judaísmo. El judaísmo, porque en el judaísmo hubo varias ramas, ¿verdad? En el judaísmo salió que el fariseo, y luego salió también el saduceo, y luego salieron también los herodianos, ¿verdad? Y claro que hay otras sectas, se lo poner etcétera, porque de aquí del judaísmo salieron todos estos, y todos estos eran un tipo de religión. En estos de aquí, ¿verdad?, tenemos a un rabí llamado, y lo mencionamos la última vez, de Giel, ¿verdad?, y el otro de Shammai. Estos dos rabíes, ¿verdad?, tuvieron que ver mucho con todo esto de las religiones separadas. ¿A cuál se dijo que era el más liberal de entre los dos? Él, ¿verdad? Este era más conservador, este era más liberal. Él, ¿verdad? ¿Quién vino a ser nieto de este hombre? Gamaliel.
Y a pesar de que Gamaliel, ¿verdad?, vino a ser el nieto de él fue poner aquí, ¿verdad? Noten que el apóstol Pablo fue entrenado por Gamaliel. Y el apóstol Pablo, él viene a decir que él fue un hombre conservador, concerniente ¿a qué? Al judaísmo. ¿Recuerdan? Esto lo viene a enseñar en Filipenses, capítulo que es 3, versículo del 5 al 7. Y luego también ahí en la misma carta de Gálatas dice que concerniente a la ley, él aventajaba más de sus contemporáneos, ¿verdad? Ahí en Gálatas, no recuerdo el texto, capítulo 1, parece que es el 9 o 10 por ahí. Él aventajaba. Solo que miramos nosotros, concerniente a los hermanos, ¿verdad? Aquí lo pueden poner Marcos, capítulo 3, versículo 6. Ahí habla que los fariseos y los herodianos, ¿verdad?, se juntaron para tratar de atrapar, de poner a Jesucristo en trampa, que caiga en algo, ¿verdad?, para poder acusarle. Y los fariseos y saduceos, esto lo pongo en Hechos capítulo 23, versículo 6, porque ahí hablan los dos. Pablo toma la oportunidad para hablarle a estos dos grupos y causa una división entre ellos, porque el fariseo cree en la resurrección de los muertos, mientras que el saduceo no cree en eso. Solo que miramos nosotros esto. Y la razón en por qué menciona el judaísmo, ¿verdad? Porque Pablo, aquí en Gálatas capítulo 1 y versículo 13, dice de la siguiente manera: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y esa es la religión judía. En el judaísmo es lo que Pablo aquí está hablando. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, está hablando concerniente a ello. Entonces, miramos nosotros que el apóstol Pablo, ¿de qué secta religiosa salió? De los fariseos. Y aquí tenemos a Filipenses capítulo 3 y versículo 5, que habla de esto. Hechos capítulo 26 y versículo 4 y 5, que habla de estos. Que el apóstol Pablo dice que yo, siendo fariseo, entonces se le predicó el evangelio y vino a salir de esta secta. Se convirtió a qué. Y claro que aquí vamos a poner el cristianismo, ¿verdad? ¿Ok? El cristianismo. ¿Ok? Y luego miramos nosotros que esto es lo que se miraba en el primer siglo. Claro que había los esenios, habían otras sectas, de las cuales no vamos a nombrar, pero sí había un poco más de sectas religiosas. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué ahora hay bastantes sectas? Bueno, ya llegamos al año 1500. Y en el 1500 empieza, ¿qué? La reformación que le nombran, ¿verdad?, religiosa. Y ahí es donde piensa Martín Lutero. Ahí empieza los tres hombres que vinieron a causar, ¿verdad?, varias doctrinas falsas dentro de las ahora religiones que tenemos. Martín Lutero, Juan Calvino y Zwingli era el otro. Y miramos nosotros que vienen a empezar las religiones en 1500, vienen a salir la religión congregacional, los presbiterianos, los luteranos, todos esos. Y miramos otro grupo, ¿verdad?, de sectas que vinieron a resultar a consecuencia de eso. Pero eso será para otro estudio. Y la razón en por qué pongo esto es para que miremos nosotros el problema que tenía el apóstol Pablo como predicador. Noten todas estas enseñanzas concerniente a la ley de Moisés. Aquí está el judaísmo, pero de ahí salieron varias ramas de religiones que ahora tenemos, que en aquel entonces teníamos, que Pablo tuvo que tratar. Y cuando vinieron a enseñar el evangelio,
a personas que eran fariseos, saduceos, que se convirtieron al cristianismo. Algunos de ellos no completamente fueron endoctrinados. Ahora, ¿por qué razón? A lo mejor posiblemente fue de que las personas quienes le predicaron, le enseñaron el evangelio, no tenían la suficiente capacidad para poder endoctrinar a las personas que estaban convirtiéndose. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, en Hechos capítulo 11, note lo que dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 11 y versículo 19, note lo que dice. ¿Qué dice? Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No habló a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ok. Entonces, ¿estos eran predicadores? No eran predicadores. Dice que a causa de la persecución que hubo en Jerusalén, y esto fue a consecuencia de lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1 adelante. A causa de la persecución que hubo en Jerusalén salieron miembros de esta congregación. Ahora, sabemos bien hasta donde nos dice la palabra del Señor que esta congregación contaba con ¿qué? Con 5,000 miembros, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 41 fueron 3,000 bautizados. ¿Cómo? Pero luego miramos Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5 y Hechos capítulo 6, que hubo crecimiento. Y ahí entre todos sus versículos miramos que se dice o se viene a manifestar el número 5,000, ¿verdad? Entonces sabemos que había por lo menos 5,000 cristianos en esa congregación. Dice, no contando a qué, ni a las mujeres. Entonces de ahí salieron miembros. Estos son los miembros de los cuales estamos leyendo aquí en el capítulo 11, versículo 19. Y estos salieron, ¿verdad? Cumpliendo el mandamiento de ir a todo el mundo y ¿qué? Evangelizar. Entonces, al hacer esto, ¿qué resultó con el esfuerzo de ellos? Se estableció la congregación en Antioquía. ¿Que no es así? Se estableció la congregación en Antioquía, Hechos capítulo 11, versículo 23 en adelante. Pero estas personas, quienes eran miembros, no pudieron poner el trabajo. ¿Y a quién llamaron? A Bernabé. Bernabé vino de Jerusalén porque Bernabé es el hijo de ¿qué? Consolación. Uno que viene a animar, uno que viene a motivar. La congregación siempre necesita a un motivador, a un animador, ¿verdad? No uno que ande con una cara bien larga y siempre, pues con la cara larga, ¿verdad? Nunca viene a inculcar motivación a nadie. Pero luego Bernabé, sabiendo bien su capacidad, ¿a quién mandó pedir? A Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? En Tarso. Y Pablo viene, y juntamente con Bernabé, vienen a enseñar a esta congregación de Antioquía. Por eso digo yo, ¿verdad? Que los miembros en ocasiones van a establecer congregaciones, pero no tienen la capacidad para endoctrinar, porque ellos mismos aún todavía no son capaces de poder hacer este trabajo. Y por eso se le llama, ¿verdad?, al evangelista, al ministro, al predicador. Y congregaciones que se establecen así, ¿verdad? El predicador, el evangelista viene ¿para qué? Dice ahí Tito 1:5, para corregir ¿qué? Lo deficiente. Corregir lo deficiente quiere decir mirar la congregación, analizarla, ¿verdad? Y tratar de trabajar a un punto en donde llega el punto de organización bíblica. No nomás de quedarse así como estamos. Yo soy el rey, yo mando aquí, lo que yo diga es la palabra. Y punto, va. No es. Sino que entonces miramos nosotros que esto es pues lo que se tiene que llevar a cabo. Entonces miramos nosotros que de estos grupos vienen a convertirse al cristianismo, y del cristianismo salieron personas también que formaron sus propios grupos, ¿verdad? Los legalistas, los judaizantes,
Pablo trata con estos en el libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo del 1 en adelante. Y de estos también salieron que los agnósticos, ¿verdad? ¿Ok? Y por último dice que salieron falsos maestros, muchos, dice, es lo que dice la segunda carta de Juan, ¿recuerdan? Capítulo 1, versículo 7, ¿qué dice segunda carta de Juan? Versículo 1 y 7. ¿Qué dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7? Tenemos un capítulo, pero pongo capítulo 1 para que. ¿Qué dice segunda de Juan, versículo 7? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así es. Por lo que entonces miramos que en el cristianismo también salen de esto. Y luego lo que hemos aprendido del cristianismo, hermano. Hermano, el cristianismo hoy en día hay muchas ramas del cristianismo. Y estoy hablando yo de la iglesia de Cristo. No estoy hablando yo de los pentecostales ni nada de eso, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Hoy en día, ¿verdad? Están los antis, ¿verdad? ¿Qué más? Aún quiten los liberales, los conservadores, y ahora los que están más para acá que para allá, ¿verdad? En esa palabra que por cualquier cosita, ¿verdad? Se quejan y por cualquier cosita ponen ley. Los de la sana doctrina. Pero la sana no está donde. Pero para que miremos hoy en día lo que existe, hermanos. Para que entiendan a dónde vamos, ¿verdad? Y esto lo tenemos hoy en día. Solo que todo esto es la base para problemas religiosos. Para que nosotros lleguemos a defender, no solamente lleguemos a defender el cristianismo, el evangelio, con los de afuera, sino también con los de adentro. Y hablando de esto, ¿recuerdan lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30? ¿Qué dice? ¿Alguien lee Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30? ¿Qué dice? Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ok, ahí está. Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 15, ¿verdad? Dice que huelen como cristianos. Los mira uno, parecen cristianos. Pero nomás le quitas el cuerito así, dice que son ¿qué? Lobos rapaces. Mateo 7:15 va en conjunto con esto, ¿verdad? Y claro que está hablando de todo esto. Porque note lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Noten en cómo viene a describir a estas personas, especialmente a los judaizantes y a los legalistas. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Okay. Por lo que Pablo ahí ya lo viene a establecer. Les nombra falsos hermanos. Esa frase quiere decir que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, pero que tienen ideas equivocadas concernientes a lo que la palabra enseña. Pablo dice, son mis hermanos, pero yo tengo que enseñarles la diferencia entre lo que ellos enseñan, lo que ellos creen, a lo que la palabra enseña. Y porque son mis hermanos, entonces tengo ciertas restricciones con ellos. No puedo sentarme a comer con ellos. 1 Corintios capítulo 5. No puedo sentarme a comer con ellos. No puedo yo caminar con ellos y como que si nada pasara. Dice, según los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, capítulo que es 2, 14, 15, dice, lo puedo tratar como hermano, pero cada vez que tenga la oportunidad
debo de amonestarle de su error. ¿Me entendemos? Pero que es mi hermano. Porque yo, si él fue bautizado con la sangre de Cristo Jesús, entonces es mi hermano. Pero sí me dice la palabra del Señor que tantas restricciones tengo yo hacia esa persona. Entonces, esta es la base de lo que vemos nosotros en el libro de Gálatas, para que mejor entendamos. Y estamos tratando con los judaizantes, que son cristianos, de acuerdo como dice Hechos, capítulo 15, versículo 1 y versículo 5. Son cristianos, pero cristianos que no fueron endoctrinados totalmente con la palabra del Señor. No se le quitó la enseñanza que tenían antes concerniente al judaísmo, y ahora esta enseñanza está un poco corrompida, la viene a mezclar. ¿Alguien dijo, hermano? Aún Pablo, cuando reprende a Pedro, le llama la atención por lo que... Y para allá vamos, para allá vamos. Pero Hermano, ¿Mande usted? hermano, es que estamos como ahora. Los judaizantes eran de que querían tener la ley de Moisés y la ley cristiana, como ahora. Ahora, todas esas falsas doctrinas también quieren estar con un pie en el Antiguo Testamento y otro pie en el Nuevo. Y no está correcto. No, si están establecidos el mandamiento de hombres, no. Pregunta, comentario de esto, para irse al siguiente punto. yo decía que Tiempo nos falta. uno de los judaizantes realmente no querían, les enseñaban y todavía sí no querían aceptar. Nunca quisieron dejar la ley de Moisés. Ajá, nunca quisieron, aunque hayan entendido, eso se aferraban. Y así pasa hoy en día, ¿verdad? Hay personas que son muy aferrados y son muy de altar, ¿verdad? Al hermano que les enseñó, al grupo de donde salieron, y por lo tanto, ¿verdad? En vez de considerar la palabra del Señor, consideran primeramente esos dos puntos. Entran en las emociones de la persona. Son seguidores de hombres. Y hay dos maneras de acercarnos a cualquier situación, emocionalmente y intelectualmente. Cuando yo me acerco a una situación emocionalmente, ya vale un punto menos, porque estás pensando con el corazón, y el corazón es engañoso. When you're thinking with your emotions, you're gonna fail. Tienes que acercarte a la situación intelectualmente. Y cuando se acerca intelectualmente, entonces miramos nosotros lógicamente cuál es la situación, ¿okay? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Y la podemos discernir correctamente. Es un razonamiento correcto porque estamos usando la facultad que Dios nos da. Y ya después de que vengamos a discernir todo esto, ya podemos ver con claridad en dónde está el problema. Y ya entonces podemos ver con claridad la solución o soluciones al problema. Y entonces ya podemos proseguir hacia adelante para un arreglo, a una conclusión. No que, está el padre diciéndole a la hija, por ese hombre es bien perezoso, está feo, no te va a poder mantener. Pero papá, lo quiero. No quiero, Daddy, no quiero, I love him. Está pensando con el corazón. El papá está viendo diferente la cosa, ¿verdad? Pero la niña está bien enamorada. Y en ocasiones es puro papi love nomás. Primer amor, ¿verdad? Pero uno que ya ha andado varios círculos around the block, ¿verdad? Pues ya conoce. Pero así pasa. Así pasa también con cualquier situación en la cual encontramos. El predicador le puede decir, hermano, esas situaciones están equivocadas. No es enseñanza bien. Pero me gusta cómo predica el hermano. Yo no creo que un hermano que predique tan elocuente así pueda estar mal. Me gusta su carácter. Que puede ser uno, ¿verdad? Si no entiende la verdad, y no para mí, ¿verdad? Hermano, y por esas ideas causan divisiones en la iglesia. Sí, sí.
Vamos para allá, para allá. Ok. ¿Más preguntas sobre esto? Sí, yo quería saber, Claro. después de los legalistas, de los judiciantes, ¿qué es en la tercera? Legalistas, judaizantes, pues ni yo tampoco sé. Los agnósticos. Agnósticos, falsos maestros, pues ya generalmente, ¿verdad? Aquí habla Juan. ¿Y los gnósticos, hermano? ¿Qué Los vienen siendo? agnósticos. Agnósticos. Es una rama que sale, hermana, de los saduceos, Ok. más o menos. Pero tiene su historia, ¿verdad? O sea que estos de allá van a salir también de estos. Porque los fariseos fueron separistas. Es lo que quiere la palabra fariseo, separistas, que ellos se creyeron que se separaron de los judaizantes porque para ellos eran los únicos puros, ¿me entiendes? Los únicos verdaderos. Ese es legalista. ¿Me entiendes? Solo que esto sale de aquí también. Y de aquí podemos ver nosotros también las enseñanzas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, la enseñanza de los agnósticos, después la enseñanza de los testigos de Jehová. La enseñanza de los legalistas se puede ver la enseñanza de los antis, que ponen mandamientos en donde no existen mandamientos. No hay mandamientos, sino que, por ejemplo, que la mujer no puede usar pantalones en el culto de oración. Es un mandamiento puesto por hombres. Y se van a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. El Deuteronomio capítulo 22, versículo 5 no habla de eso. Pero él lo pone como mandamiento. Y condenan a la hermana, ¿verdad? Que la miren entrar al edificio con pantalones. En aquel tiempo no se usaban pantalones, se usaban túnicas, tanto el hombre como la mujer. Solo que todo esto, ¿verdad? Bueno, y ya vamos para el siguiente punto, pero es lo que quise decir como preview, ¿verdad? ¿Comentario de esto? ¿No? Ok. Good, hermanos, good. Se me va a acabar el tiempo, ya no miro que se me va a acabar y no voy a terminar, pero como que le damos hasta donde podamos. Si tienen preguntas, háganlas, hermanos. Me interesa que nos salgamos de aquí completamente satisfechos y entendidos, ¿verdad? Con todo. ¿Qué tantas sectas religiosas existieron? Y luego, los mandamientos de hombres. ¿Ok? Porque estos ya vienen a imponer los mandamientos de hombres. ¿Recuerdan lo que hice en el discurso que hubo en la ciudad de Jerusalén? En Hechos capítulo, vamos a poner aquí, Hechos capítulo 15, versículo 10, no sé lo que dice. Hechos capítulo 15, versículo 10, ¿qué dice? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ok. ¿Quiénes eran los que estaban poniendo el yugo? ¿Quiénes eran? Eran los judíos. ¿A cuál era el yugo? La ley. La ley, las obras de la ley. Ahora que no pudieron llevar a cabo. Ya había obras de la ley que se convirtieron en mandamientos de qué? De hombres. Y esto lo confirma Mateo capítulo 15, versículo que 7 al 9. ¿Recuerdan de esto? ¿Qué dice Mateo capítulo 15? 7 al 9, ¿qué dice? Mateo 15, 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mandamiento de hombres. ¿Saben por qué era mandamiento de hombres? Porque ya le habían añadido a la ley de Moisés. ¿Sabían ustedes que el día sábado nadie puede hacer obra? Pero ¿qué le añadieron los hombres? Le añadieron, ¿verdad? Al día sábado, ¿verdad? Una añadidura fue de que puedan caminar 7 octavos de milla. Y ya querían un poquito de libertad. Le comenzaron a añadir a esta ley.
Y esta añadura, esa innovación, vinieron a establecer mandamientos de hombres. Solo que ya cuando llega Jesucristo a la tierra, ¿verdad? Ya no era la ley pura, la ley mosaica, sino que ya tenía añadura para el beneficio de ellos. Y solamente para los líderes, ¿verdad? Es igual como los que están ahorita en Washington. En Washington hacen lo que le hagan gana. Se dan races y ganan un montón de dinero, por eso son multimillonarios. Ellos hacen lo que le hagan gana. Uno acá, la gente pobre, ¿verdad? No tiene nada que decir en eso. Así también los religiosos, los líderes en aquel tiempo. Y ellos entonces imponían este yugo sobre los judaizantes que ni ellos ni sus padres llevaron a cabo. Dice Hechos capítulo 15, versículo 10. Entonces se establecieron mandamientos de hombres. Y estos mandamientos de hombres ya entonces vinieron a lo que se derramó sobre los discípulos. Y los discípulos entonces ya no andaban defendiendo la ley pura, sino que andaban defendiendo mandamientos de hombres. Y entonces por esto el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 dice: yo no lo aprendí de hombres, ni fui con los apóstoles de aquel entonces a aprender de la palabra de Dios, sino que Jesucristo me la reveló. Y eso lo tenemos entendido porque en Gálatas capítulo 1 dice el apóstol Pablo que él fue al monte Arabia, geográficamente hablando, ¿verdad? Vamos a poner aquí está el mar de la Galí, ¿verdad? Río Jordán, Mar Salado, por aquí está Damasco. Y acá, por aquí, en esta área, ¿verdad? Estaba Arabia. ¿Ok? Y recuerdan que en el camino de Jerusalén hacia Damasco, Hechos capítulo 9 ocurre. Y aquí viene el apóstol Pablo ya ciego, ¿verdad? Y ya entonces se va al monte Arabia y se va por espacio, ¿verdad? De unos 2 o 3 años, que es lo que dice Gálatas, capítulo 1, 14 en adelante. Y entonces ya dice que enseguida, ¿verdad? Ya cuando viene a Jerusalén, estos hechos, capítulo 9, versículo 21 y 22. Pero de todo eso habla, ¿verdad? Cuando habla de la conversión del apóstol Pablo. Entonces Jesucristo la reveló por medio del Espíritu Santo. Y por eso cuando el apóstol Pablo habla de puntos doctrinales, como en 1 Corintios capítulo 11 dice, lo que he recibido de quién? Del Señor. Todos los puntos principales que miramos nosotros doctrinales, ¿verdad? Del apóstol Pablo, él los comienza a enseñar. Por lo que entonces esto es lo que Pablo está contrarrestando, los mandamientos de los hombres, aquellos los cuales ellos andaban enseñando. Pregunta o comentario, eso es lo que habla el capítulo 1. Y no lo fuimos verso por verso, pero eso es lo que habla el capítulo 1. Pablo dice, nadie me enseñó. Y es interesante, ¿verdad? Que cuando miramos nosotros la obra del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, miramos nosotros, por ejemplo, que vino a los judíos primeramente, ¿verdad? Hechos capítulo 2 y versículo 1 adelante. Y luego viene a los gentiles, ¿verdad? A los gentiles, Hechos capítulo 10. Y luego viene al apóstol Pablo. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo que es 8 y 9. Dice a mí como último, como un abortivo, ¿verdad? Entonces aquí miramos la obra del Espíritu Santo, que viene a enseñar a Pablo. Y Pablo pues, dice que él tiene un Espíritu Santo y que tiene un poder los apóstoles. Pregunta o comentario de esto, hermano. ¿Me permite o no me permite? ¿Mande? ¿Me permite? Coge, brother. Bueno, ¿a qué fue Pablo a Arabia? ¿Mande? ¿Ya sabía del Evangelio o no? Cuando fue a Arabia. Pablo fue un hombre bien instruido bajo los pies de Gamaliel. Hechos capítulo 5, versículo 34 enseña eso. Un hombre que estaba preparado irreprensiblemente en la ley judaica, dice Filipenses capítulo 3.
Entonces, la consecuencia de eso, Pablo fue a Arabia para que se le cambiara el disk, como se llama en la computadora, ¿verdad? Para ir a ser reprogramado, para endoctrinarlo, para que no fuera como un judaizante, sino que le enseñara la verdadera ley de Cristo. Entonces lo que pasó es de que se le enseñó al apóstol Pablo, sí, al apóstol Pablo se le enseñó. El Espíritu Santo vino a revelarle. Aquí en esta situación, ¿verdad?, encontramos la revelación y la inspiración del Espíritu Santo. Dios reveló y el Espíritu inspiró. Y al inspirar el Espíritu Santo, eso quiere decir que el apóstol Pablo lo que vino a enseñar, lo que vino a escribir, era infalible, o sea que no tenía ningún error. ¿Y tenía que ir a Arabia? O según Gálatas dice que fue a Arabia. Yo creo que en ese caso fue algo muy especial porque al apóstol Pablo mucha gente no se le podía acercar para poder enseñarle, porque muchos le tenían miedo todavía. Yo creo que fue por eso es que Dios tuvo que venir ahí y enseñarle. Y otra cosa, noten, dice el apóstol Pablo que él fue escogido del vientre de su madre. Así como Jeremías capítulo 1, versículo 5 dijo, yo fui escogido, antes de que naciera fui escogido por Dios. Solo que ya estamos entrando en la providencia de Dios. Es algo que yo no puedo explicar, no puedo ni tocar, porque ya es cosa de entre Dios, ¿me entiendes? Y se pone en la providencia de Dios. En la providencia de Dios estaba de que yo me encontrara a este reloj y que me iba a convertir en cristianismo, ¿verdad? Y me iba a convertir en un predicador. Y ahora estoy aquí con ustedes. Es la providencia de Dios, así lo miro yo. Solo que no podemos cuestionar eso. Dios existe y trabaja, ¿verdad?, de esa manera, pero es algo que yo no puedo explicar. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que hay cosas que Dios ha revelado al hombre para que las conozca y hay otras cosas que no. Entonces las cosas que no ha revelado Dios, yo no conozco. Para mí sigue siendo un misterio, pero lo que ya ha sido revelado, antes era un misterio, pero ahora lo conozco gracias al Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo. Y es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Y son dones, hermano? ¿Mande? Son dones, digo. Sí, sí. Y Dios conoce mejor mi ser, Él conoce mejor mi mente y mi corazón, Él conoce mejor de todos nosotros. Y a lo mejor aquí hay Pablos, hay Pedro que Dios todavía va a escoger y van a seguir adelante. Yo no sé, Dios sí lo conoce. Y así miramos el caso del apóstol Pablo, porque fue un hombre bien educado. Y esa capacidad de poder discernir y de poder entender, ¿verdad?, que Pablo tenía, la usó para el bienestar del Evangelio. Fue un hombre capaz. Usó su conocimiento. ¿Ande? Usó su conocimiento. Sí. Y recuerden que la inspiración del Espíritu Santo, hermano, es una plenaria. Quiere decir que únicamente usa las facultades necesarias para poder producir una infalibilidad en lo que se habla y se escribe, pero deja el resto del ser humano ahí intacto. O sea que puede caer, puede pecar. ¿Me entiendes? Puede pecar, y así como lo hizo Pedro. Pedro tenía el Espíritu Santo, porque uno pregunta, si Pedro tuvo el Espíritu Santo, entonces ¿por qué hizo lo que hizo? Porque fue inspirado plenariamente. Es decir, solamente el Espíritu usó la capacidad necesaria para poder producir la infalibilidad de la palabra. Por lo demás, era de él. Y él fue responsable por eso. Hermano, Sí. Pablo estudió, lo instruyó Gamaliel, pero eso fue en la enseñanza de la ley. Pero en la doctrina de Jesucristo y el Espíritu Santo lo guiaron. No fue de Gamaliel el cristianismo. Correcto. Así es. Y es como un día, ¿verdad? Andan los testigos de Jehová y dicen, bueno, te voy a traer un anciano. Y pueden traer un hombre que tenga la capacidad, el conocimiento de su doctrina errónea, ¿verdad? Y es tremendo para defender su doctrina errónea, ¿verdad? Pero llega al punto de que a lo mejor llega al punto en que se convierte, ¿verdad?, en el Evangelio. Todavía tiene que ser endoctrinado.
Todavía le tiene que enseñar las cosas básicas de la Biblia a esa persona. Tiene que empezar lo básico. Y tiene uno que comenzar para que la misma palabra venga destruyendo, como dice 2 Corintios 10:4, venga destruyendo el conocimiento de la persona y establece el de Cristo Jesús. La palabra es lo que destruye, no la capacidad mía o la capacidad de la palabra de Dios. Entra y depende de cómo la reciba el recipiente, ¿verdad?, que va a dar fruto. Pero luego, ¿verdad?, porque habla bien bonito y que ora bien bonito y que, bueno, pon a predicar, huérame. Hasta que no esté preparada la persona. Y aún así, ¿verdad?, tiene uno, como anciano y como predicador, tiene uno que tener cuidado. Porque en el momento que predique algo falso, ¿verdad?, ahí mismo se para todo el show, como decimos. Se tiene que levantar el predicador o el anciano. Hermanos, quizás sea sincero el hermano, quizás lo que haya dicho sea sincero, pero no es así. Tiene uno que corregir. Recuerde que nuestra mente es la tierra fértil, y si se siembra y luego se siembra algo erróneo, ¿verdad?, comienza Satanás a usar eso para que se venga a desarrollar y luego para quitarlo de tal persona. No, pues que el hermano dijo, ¿verdad?, y para mí se oye lógico. Pues no es lógico. Aquí está la Biblia y Satanás lo comienza a usar y usar, que causa problemas, hermanos. Por eso los ancianos tienen que tener mucho cuidado, el predicador tiene que tener mucho cuidado en una congregación. Sí, tiene un gran ejemplo. Así es. Es que ahorita muchas, ¿cómo se dice?, denominaciones usan mucho a una de las bienaventuranzas que heredarán la tierra, el que algo así. Y en Isaías también viene algo así, que el león va a vivir con el venadito y que él va a comer, el león va a comer carne, va a comer hierro. Sí. En Isaías lo estaba leyendo yo. En Salmos 37 también habla de eso. Y pero que la heredad va a ser aquí en la tierra, dicen ellos. Sí. Es una aplicación de hermenéutica equivocada. Y mucha gente está en la creencia esa. Porque cuando hablamos de la hermenéutica tenemos que leer el contexto, y el contexto habla por la manera en cómo uno es. Sus hechos de hacer, ¿verdad?, contra otra persona es como va a ganar a la persona. Recuerde que la palabra tierra o mundo se usa para referirse al mundo o a personas. Tienen que saber la hermenéutica y la homilética para poder usar las palabras correctamente. Porque el mundo se refiere al ser humano y el mundo se refiere a la tierra. Es la palabra cosmos en griego, ¿verdad? Entonces, ¿a qué está refiriendo? El contexto nos dice. Pero a primera de Pedro 3:10, pero los cielos y la tierra pasarán. No, porque vendrá el día cuando... Bueno, ahí se refiere a la tierra, ¿verdad?, física, pero cuando Jesús dice, por tanto ya todo el mundo, ¿a qué está refiriendo? A la humanidad. A la humanidad. A la humanidad. Porque Marcos lo viene a establecer. Ir y predicar a toda criatura. Pero ahí en el 1 Pedro 3:10 está hablando, ¿verdad?, de el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con gran estruendo. Pero se refiere a la tierra, a la tierra. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras que en ella hay, será quemado. Concuerda con el versículo de Apocalipsis 20, ¿verdad? Se pasarán los cielos viejos y la tierra vieja. Bueno, el tiempo me terminó, no, ya. Hermano, nomás ahí en Gálatas, ¿verdad?, donde 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí para que yo le predicase entre los gentiles. Enseguida, no consulté enseguida con carne ni sangre, pero el 21 dice, después fui a las iglesias de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorifican a Dios en mí. Recuerden que Pablo aquí está hablando de 3 viajes que hizo. Y ahí está hablando del viaje que hizo con Bernabé, que Bernabé lo llevó con los apóstoles y todos le tuvieron miedo. Todos le tuvieron miedo que Bernabé entonces, ¿verdad?, le dijo a Pablo, se fue a Tarso.
porque nadie le aceptaba, sino que le tenía miedo. Solo que habla de 3 viajes. Habla de 3 viajes. Y el versículo 1 dice, después de 14 años, que habla del año 50, ese es el tiempo cuando habla Hechos capítulo 15, del concilio en Jerusalén. Es el tercer viaje del apóstol Pablo. Gracias por su tiempo y Dios mediante la próxima semana le seguimos, hermano, ¿ok? Gracias.